Muy buenas noches. Dios les bendiga, mis amados. Es en verdad una gran bendición poder declarar junto con ustedes lo que la Escritura nos dice. Y bueno, hace algún tiempo escuché un predicador que le hicieron una pregunta más o menos así. ¿Usted sabe cuál es mi ministerio? Porque me han dicho, decía la persona, que solamente hay 5 ministerios, y es el pastoral, el profético, el evangelista, etcétera. Y este pastor le hizo una respuesta, y a mí me gustó mucho esa respuesta, de la cual es lo que te quiero compartir. Y el llamado de cada uno de nosotros, mi amado, mi amada, no es tanto desarrollar el trabajo de una oficina ministerial, aun cuando es necesario. Pero la Escritura nos da el llamado para cada uno de la iglesia. Y este llamado está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Y la palabra dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el llamado de cada uno de nosotros. Y bueno, mi amado, después de esta pequeña porción bíblica, me gustaría que juntos oráramos y que fuera el Señor quien nos ministrara, nos guiara y hablara a lo profundo de nuestra vida. Padre eterno, yo te ruego, Señor, sé tú mismo guiando este mensaje. Sé tú mismo hablando a lo profundo de nuestras vidas. Sé tú mismo, Padre, colocando de una forma correcta la transmisión a manera de que no haya tropiezos. Y hoy me abandono en tus manos pidiéndote, sé tú edificando el cuerpo de Cristo, Señor. Tu palabra declara que si tú, Señor, no velas, que si tú no construyes, que si tú no haces las cosas, en vano los constructores construyen y en vano los que velan velarían. Por favor, Padre, habla, guíanos, ministranos, enséñanos. En el nombre de Jesús, amén. Yo le he puesto este mensaje: cuerdas de bendición o de maldición. Y te pido que me acompañes ahí en tu Biblia. Y te lo voy a leer de dos versiones. La primera es la Biblia Torres Amat, en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18. Isaías 5, 18, dice la escritura en la Biblia Torres Amat: Ay de vosotros que arrastráis la iniquidad con las cuerdas de la vanidad y el pecado, a manera de carro del cual tiráis como bestias. Qué interesante. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma muy entendible también: qué aflicción para los que arrastran sus pecados con cuerdas hechas de mentiras, que arrastran tras de sí la maldad como si fueran una carreta. Las cuerdas, como podemos ver de forma natural, son herramientas, pero en este caso, aplicándolas a las cuestiones del Señor, son herramientas de bendición que nos ligan, que nos llevan a un bien eterno, o son herramientas de maldición que nos sujetan, que nos atan, que nos ligan a una destrucción continua. La cuerda lo único que hace es unir dos entidades. Es decir, por un lado, una entidad que puede ser una persona o una familia o una nación, y lo liga de una manera total a otra entidad. Y esta otra entidad puede ser dos fuentes, o una fuente
que nos lleva al pecado, a la iniquidad, a la destrucción, o en muchas personas al dolor, pero no el dolor como me duele la muela, sino a dolores como tipo de parto que producen destrucción, obstrucción y muerte. Esa es una fuente. O la otra fuente es que nos ligan a la vida, a la gracia, al amor, es decir, a la fuente que es Cristo. Sin embargo, las ligaduras, mis amados, no solamente pueden ir guiadas a un solo lugar, sino que hay conjuntos, llamémosle así, que nos atan de una manera muy fuerte. Vamos juntos, como lo que podemos ver en el caso de Sansón, ¿verdad? Que él fue atado por varios filisteos. Y así hay muchas cuerdas que nos atan a nosotros y hoy quiero que vayamos aprendiendo las diferentes cuerdas porque unas son de bendición y otras son de completa destrucción. Así que, mi amado, yo te pido que tomes notas porque las cuerdas lo único que van a hacer es unirte, ¿ok? Tú vas a determinar a dónde van a unirte porque una fuente puede ser buena o mala y la otra parte de la cuerda eres tú y tu familia o toda una nación, ¿verdad? Pero antes de empezar a profundizar, hay cuerdas, mis amados, que te sacan de problemas, como lo que podemos ver cuando en los tiempos de Josué los dos espías salieron, ¿te acuerdas? Por la muralla atados a cuerdas. Pero también podemos ver el apóstol Pablo, que lo sacaron de la ciudad también con cuerdas para ponerlo en paz. Pero así como a estos hombres, tanto a los dos espías como a Pablo, hubieron cuerdas de bendición, también lo que dice en el profeta Isaías 5:18, hay cuerdas que arrastran iniquidad. Vamos juntos. Y ahora sí, quiero que me acompañes a profundizar, porque cuando estuve estudiando esto me llamó y me impactó muchísimo. Si estás tomando notas y tienes tu Biblia al lado, por favor acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 6, pero te lo voy a leer de la Reina Valera Antigua. Dice la Escritura, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidado lazos de muerte. Cada uno de nosotros, mi amado, da la evidencia a qué estamos atados. Y viene a mi mente un adorador de la muerte. Hace algún tiempo conocí a uno, bueno, he conocido a varios, pero aún su rostro se torna parco. Aún su rostro muestra amargura, destrucción, muchas cosas horribles, porque nos muestra a qué poste está atado. Pero también a un hijo de Dios, por más atarantado que esté, llamémosle así, se le ve vida. Se ve en su rostro que hay vida. Hace poco pasaba por una calle y veía un local que es nuevo y tenían un símbolo del pescado y yo volteé a ver las personas que estaban ahí y estaban iniciando, no sé si era su primer semana, nunca los había visto, pero la gente iniciaba su trabajo con una sonrisa porque veo que ellos están atados o sometidos a Cristo, ¿verdad? Es decir, mis amados, las cuerdas, vuelvo a repetirte, por lo que nos dice 2 de Samuel 22, también nos están ligando o al infierno o a Dios, como el ejemplo que te ponía, pero hay un tercer lugar donde podemos estar atados y es al yo. ¿Y qué hay en el yo? Las emociones. Las emociones que corrompen nuestra vida, que engañan. Parecería como si Dios nos estuviera hablando, pero realmente es nuestro yo el que nos está tropezando. Nuestras emociones muchas veces son tóxicas. Y quiero que te imagines algo, mi amado. Un bebé. Un bebé que está ligado con un cordón umbilical a su mamá. Ese cordón umbilical, llamémosle que es una cuerda de vida. Y todo lo que recibe su mamá, sea un enojo, lo recibe el bebé. Sea un susto,
lo recibe el bebé. Sea que esté comiendo porquerías en el tiempo de embarazo, bueno, hasta el bebé cuando nace así todo raro, ¿verdad? Amado, las cuerdas ministran nuestra alma, dependiendo al lugar donde esté tomada esa cuerda. Y vuelvo a repetirte, podemos estar ligados al Señor o ligados a Satanás o al yo. En el libro del profeta Isaías, como lo acabamos de ver en el capítulo 5, verso 18, justo el que leímos, yo encuentro un cuadro muy feo, donde encuentro a Israel, que le ha dado la espalda al Señor y sus cuerdas de vida están tirando cargas pesadas, están tirando de lugares de destrucción. Por lo tanto, ellos no podían recibir aquello que Dios el Padre había destinado como bendición. Por el contrario, estaban arrastrando cuerdas de muerte, de destrucción, pero también estaban llevando a sus generaciones y a sí mismo a lugares de pecado, de iniquidad, de destrucción. Durante todo el capítulo 5 del profeta Isaías encontramos frases muy fuertes, a lo cual antes de mostrarte esas frases, que las vas a encontrar en diferentes versículos, yo encuentro que el pueblo del Señor había cambiado el temor a Jehová, había cambiado los lazos, las cuerdas de amor del Señor por un lazo de desobediencia. Mi amado, encontramos frases como: ¡ay de los ladrones de las tierras, cuyas casas han de quedar desoladas y cuya tierra se volverá estéril! ¡Qué impacto! Más adelantito aparece otro ay y dice: ¡ay de los que siguen la embriaguez! Mi amado, todo exceso, y no solamente me refiero al exceso de alcohol, todo exceso en la conducta del hombre tiene dos tipos de castigos. El castigo temporal, es decir, acotado un tiempo, un castigo temporal a una nación, como lo hemos visto en Israel, pero también un castigo eterno al individuo que está viviendo en excesos. Por otra parte, encontramos otro ay, que dice: ay de los blasfemos. Ahí estamos encontrando que el Señor está reprobando la conducta del pueblo de Israel, que está confiando en ídolos, que está confiando en su entendimiento. Y viene a mi mente rápidamente lo que dice uno de los evangelios, que se acerca un hombre y le dice a Jesús: si tú puedes, si tú quieres, puedes sanarme. En otra parte le dice un hombre: si tú puedes sanar a mi hija. Es decir, hay una cultura encerrada al hecho de pedirle a un ídolo: si tú puedes esto, si tú puedes aquello. Y nuestro Dios, dice la Escritura, que al que cree todo le es posible. De lo que nos muestra que Dios tiene la capacidad, la habilidad, el poder profundo de ejecutar cualquier tarea, y al que pone en tela de juicio es a nosotros, si podemos creer, no a Dios, si tiene o no la capacidad. Y en el libro del profeta Isaías encuentro que están diciendo en pocas palabras, el Señor diciendo: ay de los blasfemos, ay de los que me retan, ¿verdad? Otra frase muy fuerte dice: ¡ay de los que pervierten el camino! Vivimos en un tiempo de inmoralidad. He ahí la paga a ese tipo de pecado. Pero también otra frase que dice: ¡ay de los soberbios! ¡ay de los jueces borrachos! Mi amado, malamente yo encuentro algo, un patrón en nosotros mismos. Muchas veces no nos damos cuenta, no nos percatamos a qué estamos atados y simplemente pasamos la consecuencia. Por eso Jesús dijo que lleváramos su yugo. Nos está diciendo de una forma diferente: átense a mí, descansen en mí, dice el Señor, ¿verdad?
Pero nosotros muchas veces pensamos que le podemos ayudar a Dios. Yo quiero hacer esto para Dios, yo quiero ayudarle en esto a Dios para que llegue mi familia. No le ayudemos a Dios. Dios es Dios y la verdad es que Dios no necesita de nosotros. Nos usa para magnificar, para mostrar su poder, pero Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Acuérdate de una burra, la burra de Balaam. Le habló a ese hombre, a ese mendigo, come cuando hay, ¿verdad? Sin embargo, mi amado, quiero que avancemos. Las cuerdas, los lazos, las ligaduras, las hacemos nosotros. Y todo comienza, y el Señor me explicaba algo muy hermoso. Toda ligadura, toda atadura que tú y yo hacemos, por ejemplo, a un pecado, cualquier pecado, esa ligadura inicia como si tomaras el cabello de una mujer. Me hacía entender el Señor, un cabello largo, y tú hicieras un nudo en medio de ese cabello. El cabello por sí mismo, de manera natural, va a comenzar a desenredarse, porque inicia la atadura. Pero si no es rota la atadura, esa atadura comienza a llegar a ser, a ser tan sólida y tan profunda, y por eso en la escritura usa esta palabra, coyundas de carreta. Y yo me fui a investigar qué es esto de las coyundas de carreta y me impacté mucho. Todo lo que empieza con un simple nudo de cabello termina siendo como la estructura de las carreteras. Y una compañía que hace carreteras, por ejemplo, una muy famosa que es ICA, lo que hace es hacer excavaciones muy profundas, muy profundas, a manera de que la carretera que van a colocar ahí quede tan firme y sea transitada por décadas y décadas y décadas. Es decir, mi amado, lo que empezó con una atadura fina en un cabello, termina arrastrando pecado tras pecado tras pecado hasta llegar a una iniquidad, la cual termina siendo una atadura que es generación tras generación, ¿verdad? Te quiero llevar a otra atadura. Y esta la encontramos, yo le he puesto lazos de aflicción y lazos de sufrimiento. Acompáñame a Job capítulo 36, versículo 8 al 12. Y esta noche podremos hablar de muchas ataduras, pero busco ir lo más rápido para que aprendamos. Job 36, 8 al 12. Dice la escritura, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les daría a conocer la obra de ellos y que prevalecieran sus rebeliones. Mi amado, solamente a través de nuestra relación con el Señor podemos encontrar cuáles son las ataduras que hay en nuestra vida. Ataduras que vienen generación tras generación y ataduras que nosotros mismos adquirimos, como las que son de la aflicción, el sufrimiento, el temor, la ansiedad. Mi amado, algo muy feo es que estamos bajo atadura, llamémosle así, y nosotros no la soltamos. Tal parece que nos aferramos a esa atadura como diciendo es mía, como cuando un niño pequeño no quiere soltar un juguete y al momento de aferrarnos a esas ataduras, automáticamente no podemos abrazar la gracia, la novedad de vida, la bendición que hay del otro lado. Es decir, mi amado, y te lo pongo como un ejemplo, es como si una pareja está peleando cada vez y hay golpes y tú le dices a la mujer, es que tienes que separarte de ella. Y la mujer tiene una frase que más o menos es así, causa mucho risa, así de, pégame, pero no me dejes, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa con las ataduras.
A pesar de que estamos siendo destruidos, no queremos soltarla. Pero mira, avancemos un poquito ahí en Job capítulo 36. Continúan los versículos. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. En medio de toda atadura, el Señor me explicaba este versículo. Siempre el Señor nos va a hablar, de una o de otra manera, sea a través de la misma escritura, sea a través de nuestros padres naturales, sea a través del pastor, para que podamos romper ataduras, ataduras en el alma, ataduras espirituales, todo tipo de tropiezo que no nos permita dar fruto, pero en muchas ocasiones nosotros cerramos el oído. A pesar de que Dios nos está hablando y sé que has pasado por ahí. Algo que un día aprendí es que desde el Génesis, desde hace miles de años, el Señor no ha dejado de hablar. Y aún en este día de la fecha, Dios sigue hablando, pero nosotros no lo escuchamos. Por eso está diciendo aquí, despierta además el oído de ellos. O sea, el Señor abre tu oído para decirte, aquí está el error, pero nosotros no hacemos caso. Continúa el versículo y dice, mira, aquí hay algo interesante. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Y mira, parece un proverbio. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. En el libro de Job también aparece un versículo, me parece que es en el capítulo 15, que más o menos habla de esto. El Señor usa el sufrimiento para llamar la atención de ellos, dice. ¿Qué es esto? El Señor usa los momentos de dificultad para que nosotros vengamos a arrepentimiento. Y si nosotros venimos a arrepentimiento, este mismo versículo nos dice que nuestros años serán en dicha, pero si no, pereceremos sin sabiduría. Amén. Es decir, estos son los lazos de aflicción. Si tú estás pasando por un lazo de aflicción, es porque ciertamente hay un error llamado pecado en tu vida que tienes que soltar. Y cuando tú sueltes eso, automáticamente ese lazo se romperá, porque el Señor a través del sufrimiento, a través de la aflicción, a través de algún tropiezo físico, te está diciendo, voltéame a ver, porque yo quiero que tú cambies esta conducta, cambies esta otra, porque yo quiero que tu final de días sea en bendición. Amén. Vamos a ver otro tipo de lazos. Esto les he puesto como lazos de venganza. Vamos al libro de Salmos, capítulo 140, versículo 4. Salmos 144 dice lo siguiente. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Mira cómo se repite la palabra lazos. ¿Qué es esto, mi amado? Al momento de estar estudiando esta porción de los lazos, encontré en varias partes que se repite, pero cuando hay lazos, llamémosle así, ligados a una manifestación satánica, o de que hay guerra, o de que hay un enemigo cazando a alguien, el Señor hablaba algo a mí y me hacía entender esto. Cada vez que tú vayas por la vida y percibas lazos enemigos, ten por seguro, me dijo el Señor, que si tú estás cerca de mí, yo te libraré como lo hice con David. Pero si tú no estás cerca de mí, caerás. Pero oye bien lo que dijo el Señor. Caerás sin ser sostenido.
Qué impresionante. Satanás va a tirar lazos. A donde quiera que vayas, vayas al trabajo, vayas con tu familia, aún de camino a la casa del Señor, aún de regreso de la casa del Señor, aún quizás después de Santa Cena o de dar un mensaje, Satanás te tirará diversos lazos y quizás ahí vas a estar tambaleándote, vas a estar tropezando quizás, pero en medio de eso, mi amado, en medio del lazo, así literal, en medio del lazo, hay dos cosas que tienes que saber. La primera es el aprendizaje para aplicar lo que dice Proverbios capítulo 22, que el Señor fija tu mirada en lo que hay delante de ti. Si hay lazos de destrucción, si hay lazos enemigos, tienes que aprender a discernirlos a través de las palabras que escuchas o del ambiente que estás viendo o simplemente de esa sensación que te da el Señor, que te alerta el Señor diciéndote cuidado. Yo le llamo hay gato encerrado, ¿verdad? Pero quizás para ti hay una frase diferente. En medio de eso, tienes que darte cuenta de cómo vas aprendiendo a oír al Señor y a ligar lo que está a tu alrededor de acuerdo a tu sentir. Ese es el primer aprendizaje. Y el segundo, en medio de eso tan difícil, el Señor se va a revelar a ti con mano extendida, con mano poderosa, como lo hizo con David. Yo encuentro en el Salmo 140 que David está haciendo un clamor, buscando la mano interventora del Señor, porque está enredado en un momento tan difícil que no sabe cómo salir. Así tú y yo, mi amado, Satanás lanza redes, lanza lazos, sogas, llamémosle así, extremas, destructivas, pavorosas, que cuando son lanzadas, el Señor lo que quiere es mostrarte su mano poderosa. ¿Alguien dice aleluya? Amén. Por otra parte, vamos a otro tipo de lazo. Les he llamado los lazos firmes de la casa. Vamos, llega conmigo. Los lazos firmes de la casa. Y quiero ponerte en contexto. En la antigüedad, las casas no eran como ahora. Hoy estamos en medio quizás de una tromba, por ejemplo, aquí donde estoy yo compartiendo la palabra, está lloviendo. Y la casa no retumba, ¿verdad? No se la lleva el viento, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero en la antigüedad sí. Y de acuerdo a cómo lazaban la casa de campaña, estaban sujetas, ¿verdad? Para que la casa de campaña no se volara, para que las pieles de tejón no volaran, ¿verdad? Y de repente, ay, ahorita vengo vieja, voy por mi cobija, ¿verdad? No pasaba. Bueno, en ese tiempo pasaba, en este tiempo no. Pero este mensaje lo baso en lo importante de las cuerdas espirituales que tenemos que tender. Y mira lo que dice Isaías 33, versículo 20. Isaías 33, 20 dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Apliquemos la palabra. ¿Cuán importante es que cada persona de la familia desarrolle su rol correctamente? Por ejemplo, hijos, sométanse y obedezcan a sus padres, ¿verdad? También lo dice la Escritura, a la esposa le habla, honra y obedece a tu marido. A los maridos les dice otra cosa, no sean ásperos con ellas y ámenlas. A las ovejas en la iglesia les dice, sujétense a su pastor. Al pastor le dice, sujétate al orden ministerial. Cuando cada uno de nosotros está activo en esta palabra, entonces pasamos de ser oidores a
hacedores. Y entonces estamos anclando cuerdas espirituales para que la casa no caiga. Recuerda lo que el Señor le dijo en los evangelios: aquel que construye sobre la roca lo tendré como un hombre sabio. Es lo mismo que yo te estoy diciendo de una manera diferente. Pero cuando nosotros, en vez de anclar tensamente, llamémosle así, esas cuerdas al piso, de tensar esas cuerdas firmemente, comenzamos a jalonearlas. ¿Qué es esto? Es cuando comenzamos a negociar con las ordenanzas del Señor. Ay, Señor, saliendo de la iglesia, pues yo me puedo echar una cervecita. Al fin yo ya me siento un cristiano firme, entendido, y me puedo echar una chelita o echarme un cigarrito, ¿verdad? Como malamente conozco pastores que lo hacen. Que el Señor bendiga su vida, ¿verdad? Porque ellos darán cuentas. Pero lo que el Señor me enseñaba es: cuando nosotros empezamos a negociar con su palabra, estamos haciendo lo mismo que hacían los fariseos, los escribas, porque comenzamos a acomodar la palabra a nuestro entendimiento, y eso se llama religión. La religión acomoda el orden de las cosas de Dios al entendimiento humano, pero también la religión corrige bajo intenciones humanas y no bajo intenciones de Dios. Por ello, mi amado, la casa del Señor tiene que estar ligada, atada, sujetada a las normas de Dios, a las ordenanzas del Señor. Amén. Por eso en Lucas capítulo 11, versículo 46, dice: ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y el mismo versículo, pero en la Reina Valera 1965, dice: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mi amado, las cuerdas de la casa tienen que estar sujetas de acuerdo al orden del Señor y no de acuerdo a la imposición del entendimiento humano. Efectivamente, Dios usa a los hombres, a los padres de familia, a los pastores, a un predicador, para ordenar nuestra vida a Él. Pero ojo, hay muchos excesos. Y cuando hay este tipo de excesos, al momento de que esa persona se siente respaldada o se siente como el ungido, ¿verdad? O como que yo no cometo errores, en ese momento comienzan a colocar cargas pesadas y destructivas al pueblo de Dios en vez de edificar, en vez de impulsar, en vez de transformar. Amén. También hay otro tipo de cuerdas. Y yo le he puesto las cuerdas como bozal. Así como lo oyes. Las cuerdas como bozal. ¿Y dónde va un bozal? En la boca, ¿verdad? Acompáñame al libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículo 6, y dice: Jeremías 38, 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué era lo que estaban haciendo con Jeremías? Tapar su boca, que nadie lo escuchara. Y es lo mismo, y mira, pon toda tu atención porque vas a darte cuenta
que muchas veces pasamos por este tipo de sogas. Muchas veces Satanás busca enmudecer. Vamos, diga conmigo, enmudecer. Busca enmudecer a sus siervos con bozales espirituales para ahogar las palabras. Y quiero mostrarte esto. Hay ocasiones en las que tú deseas orar por una persona en especial, pero hay una opresión en el ambiente que no te permite, no te enfocas en la oración. Hay veces que deseas bendecir, instruir a alguien, pero no hay forma, no hay el momento correcto. ¿Por qué? Porque hay lazos, hay cuerdas, mi amado, que están produciendo que tus palabras inspiradas por el Espíritu Santo sean ahogadas. ¿A qué voy con esto? Y vamos a aplicarlo. Jeremías era como un padre a la nación de Israel. Era como más bien no era como, era la visión profética del pueblo. Y vemos que lo estaban ahogando, sometiendo su voz. Es decir, que en él encontramos un tipo. El tipo de una persona puesta en liderazgo, sea un padre de familia, una madre de familia, un pastor, que está buscando instruir y no puede. Está enfrentándose a una opresión muy fuerte y busca orar y no puede clamar al Señor, no puede clamar en fuego al Señor, no puede levantar una oración. ¿Por qué? Porque hay un bozal puesto en su boca. A veces está instruyendo a alguien y tal parece que lo que dice cae en el vacío y no cumple su propósito. Entonces, ahí hay algo. Nosotros siempre, con esto que estamos aprendiendo, siempre debemos ir un paso adelante y aplicar guerra. Diga conmigo, guerra. Hacer justamente lo que dice la Biblia, anticiparnos al ataque. ¿Cómo? A través del clamor, a través de la oración. Recuerda lo que dice la palabra, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Y mira, acompáñame a lo que dice Marcos, capítulo 3, versículo 27. Y dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Y cómo atas? Con cuerdas, ¿verdad? Y entonces podrás saquear su casa. Mi amado, mi amada en el Señor, recuerda que nuestra guerra no es contra aquel que no nos está haciendo caso. No es contra aquel con el que estamos exhortándolo o discutiendo con él. No, es contra lo que habita en esa persona. Por lo tanto, muchas veces nosotros antes de toda discusión, si yo sé que voy a hablar con alguien en cosas del espíritu, si yo sé que voy a ir a visitar a una persona, yo de forma anticipada ato al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque al momento de atar al hombre fuerte tengo la libertad de hablar espiritualmente y los oídos de la gente van a estar dispuestos y mis palabras van a ser sabias. Tal y como dice la palabra en el libro del profeta Isaías, que el Señor nos ha dado oídos y boca de discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque entonces nuestras palabras fluyen espiritualmente con toda libertad. Por eso siempre tenemos que atar y someter lo que se mueva en ese ambiente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque solo de esa forma romperemos esa influencia, someteremos la opresión, desvirtuaremos el ataque o el contraataque. ¿Por qué? Porque a través de que es quitado el bozal, ejercemos gobierno, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ir terminando y quiero enseñarte las cuerdas de amor. Vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4. Y dice, con cuerdas humanas los atraje,
con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor usa a los hombres como sus cuerdas. Amén. Sin embargo, algo que me hacía entender el Señor, que sus cuerdas de amor, es su unción manifestada también. Es uno de los tipos de la unción. Y mientras que el Señor, por un lado, está atrayendo a su presencia a la gente, por otro lado, está pudriendo el yugo del enemigo. Mientras que la persona está teniendo un encuentro cara a cara con el Señor, se están rompiendo las prisiones. Mientras que la persona está reconciliándose con su Señor a través de cuerdas de amor, se está transformando el espíritu acongojado. Es decir, sus cuerdas de amor tienen una diversidad de variantes. Entre las muchas que el Señor nos revela paternidad. Se manifiesta el vínculo sólido de quién es el Señor. Quizás nosotros, cuando somos lazados con cuerdas de amor, no entendemos qué es lo que pasa, pero simplemente a nuestro espíritu nos es revelado que tenemos que ir a conocer a nuestro libertador. Amén. Algo que yo he encontrado en estos últimos tiempos, y yo quiero dejarlo en tu corazón, es que la palabra de Dios en ningún momento trae manipulación. En ningún momento trae tropiezo, en ningún momento busca someterte. Por el contrario, la palabra de Dios usa cuerdas vivas, cuerdas de amor, para producir libertad y fruto en tu alma. Pero a pesar de esto tan hermoso que te platico, el pueblo de Israel no se dejó seducir, no se dejó venir al Señor, porque pensaban, mis amados, que eso era una esclavitud, que el sometimiento que podían hacer a Dios sería algo en vano, y como consecuencia vino algo, y fue ser esclavizados en multitud de ocasiones. Muchas veces el pueblo de Israel fue sometido a causa de que ellos despreciaron los lazos de amor del Padre. Los lazos de amor del Señor son una guía protectora para nosotros. Los lazos de amor del Señor son un barandal para que no nos caigamos al desfiladero del pecado. Amén. Pero también, y este es el último tipo de lazo que quiero enseñarte esta noche, sus lazos son aquellos por donde nosotros heredamos bendición. Mira lo que dice Salmos 105:11. Salmos 105:11 dice: a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Aleluya, qué hermosa palabra. Y en Salmos 106, versículo 6 dice, en la versión Reina Valera antigua: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi amado, por medio de lazos espirituales, es que nosotros recibimos bendición o recibimos maldición. Mira lo que dice, y quiero enfocarme en la bendición. Y esta palabra que te voy a compartir es una promesa impresionante para ti y tus generaciones, si estás lazado a la bendición de Dios. Isaías 59:21. Isaías 59:21. Y te lo leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice: el Señor dice, en cuanto a mí, este será mi pacto con ustedes. Mi espíritu estará sobre ustedes. Desde ahora y para siempre no se apartarán las palabras
que he puesto en su boca, en las de sus hijos y en las de los hijos de sus hijos. El Señor lo ha decidido. ¡Aleluya! Está hablando de una promesa, ni que tú, ni que tus hijos, ni que tus nietos se perderán, sino que su palabra permanecerá en ustedes. Mi amado, los cordeles de bendición del Señor nos ligan por generaciones. El Señor nunca te verá solo, como un solo. El Señor te ve generacionalmente para que en tus generaciones se manifieste su gloria, se manifieste su bendición, se manifieste todo el poder de Dios. Amén. Y quiero aplicar todo este mensaje. Yo no sé, mi amado, con qué lazos hoy estés ligado, pero yo veo algo en Sansón. Mientras que el Espíritu del Señor estaba en él, dice la Escritura que venían los filisteos a lazarlo. Y Sansón, dice la palabra, que rompía las cuerdas como si fueran hilos y trozos de estopa quemados por fuego. ¿Has visto cómo se quema la estopa? Muy rápido y de forma fácil. Así era como Sansón rompía los lazos de maldición. Y hoy, mi amado, tenemos que echar mano del dulce Espíritu Santo, quien es quien rompe todo lazo. Así que ahí en tu lugar, mi amado, mi amada, cierra tus ojos y vamos de forma asombrosa a su presencia para que el Espíritu Santo en su amor venga y rompe esos lazos pasionales que te hacen andarte quemando. Esas ligaduras emocionales que ciertamente te causan amargura y tristeza. Pero también esos lazos al pecado. Ese hecho de que en vez de comenzar algo correcto, te sientes traicionado, corrompido. Así que, mi amado, vamos a orar. Padre bendito, esta noche venimos ante ti pidiéndote, Señor. Tú ves, Señor, los lazos a los cuales estamos ligados. Señor, hoy venimos a desatarnos, Señor, de toda ligadura al pecado. Ciertamente tropezamos, ciertamente confesamos el pecado, pero hoy venimos rompiendo esas ligaduras almáticas, aquellas personas que nos hacen volver al pecado, extrañarlas a causa de situaciones que no te honran, Señor. Pero también, Padre, toda ligadura, Señor, ligadura a la maldad, ligaduras, Señor, destructivas, ligaduras, Padre, a nuestro tropiezo, Señor. Padre, toda ligadura al yo, toda ligadura a Satanás, toda ligadura, Señor, que no permite, Señor, que tengamos una libertad en Cristo. Hoy venimos a pedirte, Espíritu Santo, rómpela. Rómpela como cuando rompiste en el nombre de Jesús las ligaduras que tenía Sansón. Rompe toda ligadura que hay en nuestra vida, Espíritu Santo, toda atadura, toda cuerda en el nombre de Jesús que es de maldición. Pero por otra parte, venimos a ligarnos a ti, Señor, tomando para nosotros esa palabra extraordinaria de que en mi boca estará puesta tu palabra, pero también en mis generaciones. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo, venimos rompiendo toda atadura y ligadura a nuestro pasado, toda atadura y ligadura a todo aquello que es pecado, emociones destructivas y personas. Hoy rompemos esas ligaduras y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú extiendas sobre nosotros tu manto de vida y de gracia, tu manto de bendición y de poder. En el nombre de Jesucristo, Señor amado.
Amén. Señor, líganos con lazos de la sangre del Cordero. Por favor, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, qué bueno que has llegado hasta el final de la transmisión y juntos honremos al Padre con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Ahí levanta tus ofrendas y tus diezmos y juntos oremos. Padre eterno, hoy juntos presentamos nuestras ofrendas, juntos presentamos nuestros diezmos, diciéndote a ti, Señor, recíbelos. Tú eres quien mira el esfuerzo con el cual lo apartamos, con el cual lo destinamos para llevarlo a tu alfolí. Y hoy te pedimos, multiplica, Señor, en nuestra casa. Multiplica la bendición. Haz caer toda bendición, Señor, sobre nuestra cabeza, para que baje por la barba de Aarón y al efod y a las orlas, Padre. Hoy bendecimos nuestra casa en el nombre de Jesús y entregamos a ti nuestra ofrenda y nuestro diezmo, sabiendo, Padre, que tú siempre haces memoria de ellas. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén, mi amado. Amén, mi amada. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muy buenas noches. Y nos vemos mañana. Nos conectamos mañana para un tiempo de oración. Buenas noches, mis amados.